Bien, llegamos a este punto a trabajar lo que Hobsbawm, ¿no?, denomina el largo siglo XIX. Para Hobsbawm, este largo siglo XIX es el siglo que asiste al surgimiento y la expansión en Europa de una civilización basada en la economía capitalista, en un orden legal, constitucional liberal, ¿sí?, sobre el que se asienta un sistema internacional de Estado. Hobsbawm va a decir que durante todo este siglo XIX la burguesía fue su clase típicamente hegemónica, el avance de la ciencia y el conocimiento, del progreso material y moral, fue la bandera y el objetivo de este siglo, y que por todo ello el siglo XIX no solo admite la posibilidad de una historia mundial, sino también el vigor de sus tendencias universalizadoras, ¿no?, que se impone de alguna manera para los que estamos haciendo historia y en este sentido historia de la educación, de la pedagogía y demás, ¿no? ¿Por qué él dice, digamos, que es este largo siglo XIX, ¿no? Por qué lo trabaja de este modo? Dice, hay muchas razones por las cuales estos motivos terminan siendo no comprensibles, ¿no? Por un lado, hay algunos autores dicen que Hobsbawm fue testigo de una época que se inició con promesas de progreso y que culminó ingresando a este siglo XIX a golpes de mercado, ¿no? Pensemos en este sentido todo lo que nosotros estuvimos trabajando, este pensar que en el siglo XIX íbamos a llegar eh, por ejemplo, con el ideal de libertad, ¿no? La libertad en tanto las ataduras, ¿no?, que habíamos roto al inicio de la modernidad, pero que además para Hobsbawm este siglo XIX dice, bueno, termina dando este golpe de mercado, ¿no?, en el sentido de que este siglo XIX también es un siglo de contradicciones permanente. Nosotros vamos a encontrar que mientras que uno puede trabajar la cuestión del positivismo como aquella propuesta que de alguna manera le da un cierto status quo, ¿sí?, al mundo burgués, bueno, también después su contracara, su propuesta contrahegemónica, que va a ser la de los socialistas, ¿no? Entonces, es interesante como Hobsbawm, si en algún momento tienen la posibilidad de trabajar este texto, es bueno, es interesante, para el análisis de este siglo. Roy Ora, un historiador, dice: Hobsbawm traza una imagen del siglo XIX que se encuentra pautada por tendencias secularizadoras, igualitarias y progresistas de muy largo alcance, que se hunden en el pasado, pero que fundamentalmente apuntan al futuro. En su momento fueron ellas las que dieron lugar a los complejos políticos culturales y a los grandes movimientos obreros constituidos en la época de la Segunda Internacional, con sus sólidas con su solidaridad clasista y sus aspiraciones anticapitalistas. Son precisamente esas promesas de avance en el sentido de un socialismo que, como hijo pleno de la Ilustración, parecía encaminado a recoger la herencia del mundo decimonónico, promesas con las que Hobsbawm una y otra vez se identifica, las que el siglo XX parece haber frustrado de manera radical. Pero al cerrarse el siglo, Hobsbawm no advierte que nuestra época ha terminado por cuestionar severamente la posibilidad de orientar con firmeza las sociedades humanas por el camino de la igualdad, sino que también ha hecho naufragar mucho de lo que se ve valioso en el mundo burgués del siglo XIX. Por todo, la historia del siglo XX para Hobsbawm no puede ser sino el relato de la recaída brutal de la civilización. Para nuestro autor, la historia de estos años extremos es la historia de una época que va de la Primera Guerra Mundial al derrumbe del sistema soviético, que ha llevado a su mayor esplendor el potencial material y cultural del progreso social, preparado a lo largo de más de un siglo, que por muchas razones merece ser calificado de excepcional y finalmente lo ha desbaratado. No, esto es muy interesante porque precisamente él plantea además que este siglo XIX, como les decía recién, es un siglo no solo de contradicciones permanentes, sino de propuestas también desde lo político y económico,
¿Qué nos interesa a nosotros? Fundamentalmente centrarnos, y ustedes van a tener el texto de Bianchi para poder trabajarlo, las propuestas políticas que derivan de lo que fueron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, que son revoluciones políticas que denominamos acá como movimientos revolucionarios, que llevan, entre otras cosas, por ejemplo, a implantar el sufragio universal masculino, a formas republicanas liberales de gobierno, ¿sí? Que no son caminos fáciles, ¿sí? Que fueron, para muchos dicen, es un proceso que recorrió intrincados caminos, y acordamos nosotras con ello. Es la propuesta del liberalismo político, del conservadurismo político, del nacionalismo. Y desde lo educativo, fundamentalmente este siglo XIX nos da, nos trae, nos viene a la cabeza el positivismo, el socialismo utópico y científico, y las propuestas romanticistas y neohumanistas. En este sentido, nosotros nos vamos a detener para esta materia en las propuestas positivistas, que de alguna manera vamos a ir viendo, pero que le darían este statu quo a la burguesía en ascenso, y por el otro lado la contracara, la propuesta contrahegemónica, que va a ser la propuesta de los socialistas utópicos, en este caso Saint-Simon, Owen, Fourier, y del socialismo científico de la mano de Marx, ¿no? Fundamentalmente. Como vimos en la unidad anterior, la Revolución Francesa se planteó no solo hacer pasar el poder de manos de la aristocracia feudal a la de los propietarios burgueses, rompiendo el antiguo aparato estatal y reemplazándolo por un nuevo orden, sino también la necesidad y que lleva a cabo de combatir a la Iglesia, que era el pilar ideológico del Estado antiguo, ¿no? Para Sobull, en el régimen napoleónico, además de la constitución civil del clero y posteriormente la reorganización a través de este concordato con la Iglesia, se crean en definitiva nuevos aparatos ideológicos, y en el cual, por ejemplo, la Universidad Imperial, ¿sí?, determina la nueva hegemonía ideológica de los notables y el funcionamiento del Estado burgués, ¿no? Esto como prototipo, en todo caso, de este nuevo aparato ideológico. Tras la caída de Napoleón, el Congreso de Viena se reúne en 1815, propone la conformación de la Santa Alianza con la unión de los monarcas absolutistas en defensa de los principios religiosos y políticos y sobre todo contra los ataques de la ola liberal que venían, decíamos, ¿no?, emergiendo en algunos estados, y de este modo, y bajo la implementación de la restauración borbónica, se polarizan los liberales, aquellos partidarios del liberalismo, que aspiran a imponer los principios revolucionarios, ¿no? Panorama que además, como vemos acá, se complejiza por la entrada también de los movimientos nacionalistas que surgen en aquellos países que se sentían oprimidos, en todo caso, por los repartos territoriales del citado Congreso de Viena, digamos. Entonces, también estos movimientos hace que en algunos territorios el liberalismo confluya con el nacionalismo, ya que para lograr estos procesos de unificación nacional, como es el caso italiano y el alemán, era necesario expulsar a las monarquías extranjeras y liberarse de los poderes autocráticos que dominaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos movimientos revolucionarios, ¿sí?, los del 20, los del 30 y los del 48, aparecían como como las fases, ¿sí?, a las cuales, por las cuales iba a pasar, por supuesto, lo que denominábamos estas revoluciones. Bien, hacia 1820 se dan los primeros síntomas de que era imposible retornar al pasado, ¿sí?, desde una postura de restauración absolutista, y
esto va a dar cuenta de la revolución liberal en España, el levantamiento de Grecia, que se independiza del imperio turco, y que constituyen los primeros signos de los futuros movimientos, y también de alguna manera o que daban sustento a las ideas liberales y al nacionalismo, ¿no? Como los inicios de estos movimientos. En este sentido, entonces, y en cuanto a la cuestión del nacionalismo, eh, el nacionalismo es un término confuso, confuso para poder definirlos, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo? Dos puntos y digamos la definición, sobre todo porque son aquellos conceptos que uno tiene que pensarlos en un tiempo y en un momento determinado, porque muchas veces alude más a un sentimiento, ¿sí?, que a una teoría, pero lo cierto es que en muchos de estos países europeos comenzaba a agitarse ya la idea de una nación, comenzaba a conformarse la conciencia de pertenecer a una comunidad ligada por una herencia común, por la lengua, por la cultura, que se une por vínculos de sangre, con una especial relación con el territorio, ¿sí?, como es territorio que va a ser considerado el suelo de la patria. En síntesis, va a decir Susana Bianchi, cultura, raza o grupo étnico y espacio territorial confluían en la idea de nación. Pero también el nacionalismo alcanzó repercusiones políticas. Se consideraba que el Estado debía coincidir con estas fronteras étnicas y lingüísticas y fundamentalmente se afirmaba el principio de autodeterminación. El gobierno que dirigía cada grupo nacional debía estar libre de cualquier instancia exterior. Esto es una idea, podríamos decir, bastante tradicional de lo que es la concepción de nación, ¿no? Que sobre todo es esta concepción que viene de la mano con el sentimiento también, ¿no? Con este sentido de pertenencia, ¿sí?, fundamentalmente. Y que viene a colación de la idea de patria, ¿sí?, como decimos ahí, eh, con estas ideas en este sentido, y entre los años 30 y 48, ideas de emancipación y de libertad social. La revolución de 1830, tras la caída de Napoleón, ¿no?, en Francia, se desencadena una violenta reacción antiliberal, sobre todo para restaurar los principios del absolutismo, pero eran muchas las dificultades para retornar al antiguo orden, ¿no? Pensemos que la sociedad ya se había transformado, la sociedad ya había pasado por esta revolución, por lo tanto la resistencia fue muy fuerte, ¿no? Eh, el sucesor de Luis XVIII, Carlos X, más compenetrado con los principios del absolutismo, desencadenó una persecución contra todo lo que llevara el signo de lo liberal, disolvió la Cámara de Diputados y promulgó una serie de medidas restrictivas sobre la prensa, sobre el sistema electoral, por lo cual, ustedes lo van a ir leyendo, ¿no? Pero por lo cual en ese momento el levantamiento popular estalla en París, la represión fue importante, eh, se siente en las calles, dice, y tras la abdicación del rey, ante el temor de que la participación popular desembocara en el retorno de una república jacobina, los liberales más moderados se apresuraron y le dieron al duque Luis Felipe de Orleans, que era liberal, la corona de Francia. Esto es interesante porque en realidad lo que hace en esos momentos es decir, bueno, frente a esta oleada popular, ¿sí?, que así la denominan, y ante el temor de los jacobinos, ¿no?, de un ala mucho más radicalizada, pero también ante el temor de una restauración borbónica, eh, deciden, ¿sí?, darle el poder a Luis Felipe de Orleans, que va a ser denominado el rey burgués,
¿no? Y que fundamentalmente lo que va a plantear, en todo caso, va a ser la necesidad de tener una monarquía limitada, ¿sí? El nuevo monarca recibe su título ya no por herencia divina, ni una herencia histórica, sino por la voluntad de los representantes del pueblo en pleno ejercicio de la soberanía nacional. Esto también es bien interesante porque aparecen acá fuertemente los principios de Rousseau, ¿no? Sobre el contrato social y demás. Y esto también, de algún modo, esta instauración de la monarquía limitada, aunque fuese con sufragio restringido, significaba la derrota de las aristocracias absolutistas. Esta agitación revolucionaria de 1830 que inicia en Francia no se limita solamente a Francia, sino que también esto estimuló y desencadenó otros movimientos que se expandieron por gran parte de Europa, eh, por ejemplo en Bélgica, en Holanda, en Polonia, en Alemania, ¿sí? Esta oleada revolucionaria eh, se empieza a expandir, ¿no? Bueno, acá hay un par de mapas que son bien interesantes para que ustedes puedan observar, ¿no? Aquellos países que están afectados por los movimientos revolucionarios, ¿sí? Fíjense, sobre todo en el 20, las primeras revoluciones, ¿m? Los estallidos revolucionarios en donde se da. Los movimientos revolucionarios de 1830, ¿sí? Como desde Francia, ¿no? Acá les digo, van a cada uno de estos estados, ¿no? Polonia, Sajonia, lo que hoy es Alemania, Bélgica, ¿sí? Fíjense acá también las oleadas revolucionarias, la necesidad de las constituciones, fíjense que son constituciones liberales, la independencia de Grecia, la independencia de Bélgica, eh, bueno, sí, ¿no? Dice de las revoluciones de 1830 solo había quedado un testigo, Bélgica, independiente, con una constitución liberal, ¿sí? Grecia había sido otro, pero fíjense que todavía en lo que está en gris, ¿sí? Con esas flechas en negro, tienen que ver con la represión, todo lo que es el imperio ruso y el imperio austrohúngaro, todavía, ¿sí? Muy defensores de la monarquía absoluta, del absolutismo. Frente a esto, entonces, a este descontento político, a, eh, a la crisis que nosotros vamos a empezar también, o que se plantean, digamos, a partir de la crisis económica que afecta a Europa, vamos a dar inicio a un periodo nuevo que va a ser el periodo de las revoluciones del 48. ¿Sí? La administración de Luis Felipe se apoya en los grupos de la burguesía financiera, que es controlada por un gobierno en el que la participación electoral estaba restringida. El descontento fue creciendo, el Estado empezó a ayudar y a financiar a especuladores y financistas. Por lo tanto, como ponemos ahí también, ante ese descontento político, la crisis económica que afectó no solo a Francia, sino a toda Europa, ¿sí? Eh, considerando la crisis agrícola, la reducción del poder adquisitivo, el pánico bancario, las quiebras. La sociedad económica de esta primera mitad del siglo XIX es contradictoria, ¿no? Por un lado, se enriquece el valor de la producción agrícola e industrial, pero la mayoría de la población se empobrece, ¿sí? Sobre todo por los bajos salarios. Por lo tanto, paralelamente a la concentración capitalista, piensen que acá ya pasamos también por la primera revolución industrial, ¿sí? Nosotros no la hemos trabajado, pero acá se hace presente, la miseria va creciendo, ¿sí? Por lo que nosotros se habla en la historia de que frente a esta situación, la revolución de 1848
Es una revolución, es un movimiento democrático, fuertemente democrático, frente al liberalismo político que se definía por oposición al antiguo régimen. La del 48 busca profundizar estos contenidos, ¿no? Se comienza a reivindicar el derecho del voto para todos los ciudadanos, ¿sí? Eran los que decían que no había democracia sin sufragio universal. En el mismo sentido, se prefiere hablar de soberanía popular y no de soberanía nacional, ¿sí? Según estos ideólogos, el término nación parecía referirse a una entidad colectiva abstracta y el término pueblo, en cambio, subrayaba la totalidad de los individuos, ¿no? El pueblo eran los que invocaban estos revolucionarios del 48. Era el conjunto de los ciudadanos y no una abstracción jurídica. Y si el liberalismo se había inclinado por las monarquías constitucionales como una forma de gobierno, las monarquías parlamentarias como una forma de gobierno, estos movimientos democráticos consideraban a la república como la forma política más eficiente, más idónea para poder ejercer el sufragio universal, para poder defender la soberanía popular y para poder defender las garantías, ¿no?, a las libertades. En ese sentido, entonces, es donde surge, ¿sí? Donde empiezan a escribir, es el contexto en donde empiezan a escribir los socialistas como Fourier, eh, como Saint-Simon, como Owen, ¿sí? Que, bueno, van a ser denominados como socialistas utópicos, ¿sí? En donde vamos a trabajar después la denuncia sobre la propiedad privada, la libertad de comercio, etcétera. Eso lo vamos a trabajar cuando veamos después los socialistas utópicos, pero ya les puedo ir adelantando que cuando nosotros trabajamos el socialismo, siempre decimos el socialismo utópico eh, es la expresión de la primera mitad del siglo XIX, mientras que el socialismo científico sería la expresión de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Susana Bianchi en la página 143 dice las revoluciones del 48, porque, a ver, estas revoluciones no se dan únicamente en Francia, sino también en Italia, en Alemania, en Prusia, dice, rompen como grandes olas, ¿no? Rompen como grandes olas y dejan atrás de sí poco más que el mito y la promesa. Se habían anunciado la primavera de los pueblos, fue en efecto tan breve como una primavera. Sin embargo, estas revoluciones se recogen a partir de ella algunas enseñanzas. Los trabajadores aprendieron que no obtendrían ventajas de una revolución protagonizada por la burguesía y que debían imponerse con su propia fuerza. Los sectores más conservadores de la burguesía aprendieron que no podían más confiar en la fuerza de la barricada. En lo sucesivo, las fuerzas del conservadurismo deberían defenderse de otra manera y tuvieron que aprender las consignas de la política del pueblo. La elección posterior de Luis Napoleón, el primer jefe del Estado moderno que gobierna, enseña que la democracia del sufragio universal era compatible con el orden social. Pero las revoluciones del 48 significaron, al menos en Europa occidental, el fin de la política tradicional y demostraron que el liberalismo, la democracia política, el nacionalismo, las clases medias e incluso las clases trabajadoras iban a ser protagonistas permanentes del futuro panorama político. Bueno, acá vemos los movimientos revolucionarios, ¿sí?, de 1848, las fechas de los estallidos revolucionarios. Fíjense en Francia, en Prusia, aquí también en el Imperio Austríaco, ¿sí? Son estos países afectados por el movimiento revolucionario, ¿sí? Fíjense acá cómo se propaga esta agitación revolucionaria hasta Austria, ¿no? Y hasta los estados alemanes, ¿sí?
Fíjense, dice, los acontecimientos franceses fueron inseparables de la ola revolucionaria que agitó Europa en 1848. Italia, los territorios alemanes, Prusia, el imperio austríaco, se vieron agitados por movimientos que mostraban características comunes: la reivindicación política, la insurrección social, ¿sí? En Italia se suma el componente nacionalista, la expulsión de los austríacos. Bueno, esto se va a ir dando en estos movimientos revolucionarios, ¿no? del 48. Fíjense en este mapa, me parece también bien interesante, con un triángulo en donde se llevan a cabo las revoluciones de 1820, con un cuadrado las del 30 y con un círculo las del 48. Fíjense, es bien, me parece una buena visión de conjunto para que ustedes vean también cómo esta primera mitad del siglo XIX es bien revolucionaria. Y las consecuencias fundamentales de estas revoluciones burguesas, ¿no? Porque para nosotros es importante que ustedes tengan en claro este contexto. Bueno, en primer lugar, como les dije, porque en este contexto nosotros vamos a trabajar las propuestas del positivismo y del socialismo, utópico y científico. Podríamos también trabajar las propuestas del neumanismo y del romanticismo. ¿Sí? No, tuvimos que hacer un corte metodológico, sobre todo para poder después llegar bien a nuestro tema, que son también las pedagogías contemporáneas, ¿sí? Pero no podemos dejar de trabajar el positivismo y los socialistas. Fíjense cómo desde lo político, uno podría decir que es el paso del absolutismo al liberalismo, ¿sí? El nacimiento de estos nuevos estados. ¿Sí? El liberalismo, recuerden, es una filosofía política fundamentalmente orientada a salvaguardar las libertades, tanto las económicas, las políticas, las individuales, ¿sí? Con las que gozaba cada uno de los individuos. En muchos casos el liberalismo también se combinó con otras tradiciones intelectuales, ¿no? Rechazo al racionalismo analítico y la exaltación de la intuición y de las viejas tradiciones medievales, que se transformaron luego, ¿no? En estos principales características o puntos del romanticismo. El iluminismo romántico alemán es el lenguaje de la modernidad. Va a surgir también este romanticismo como subjetividad. Bueno, esto para que ustedes lo tengan ahí, lo tengan en vista, ¿no? Que está ahí puesto, digamos, también en este siglo, en estos siglos. Eh, Desde las consecuencias sociales, poder trabajar que se pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Cuando Marx escribe, y lo vamos a ver luego, escribe sobre este momento, ¿no? Sobre lo que denominamos la segunda revolución industrial, la aparición del proletario. Eh, Acá sí, ya por supuesto que nosotros veníamos hablando de este pasaje del modo de producción feudal al capitalismo, acá el capitalismo y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX uno habla del triunfo de este capitalismo, el paso de esta propiedad comunal a la propiedad privada. ¿Sí? Nosotros venimos trabajando esto desde las propuestas del siglo XVII de Locke. ¿Sí? Desde lo jurídico, la aparición de las constituciones, eh, cómo se pasan de los privilegios a los derechos, también es interesante. Y desde lo educativo pedagógico, bueno, va a venir ahora en los otros videos. Solo decir que hasta aquí nosotros hablamos de estas revoluciones para dar contexto a la primera mitad del siglo XIX, porque ya la segunda mitad del siglo XIX, como dije recién, corresponde a la época del triunfo del capitalismo, una sociedad que ya había asumido los valores de la burguesía, que consideraba que el desarrollo económico radicaba en las empresas privadas competitivas, en un ventajoso juego entre el mercado barato para comprar y que va a incluir mano de obra y un mercado caro para venderla, una economía basada
fundamentalmente y descansando sobre una burguesía, ¿sí? Que iba a crear un mundo no solo de riquezas, sino también de razonamiento, de ilustración, ¿sí? Un capitalismo triunfante en donde también triunfa la burguesía, el liberalismo, en un clima para estos sectores, para este triángulo en todo caso, en un clima de confianza, de optimismo, en donde consideraba que cualquier obstáculo, ¿sí?, para poder progresar podía ser superado sin mayores inconvenientes. Esto no va a suceder, vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad del siglo XIX y cómo frente a este mundo capitalista, a estas economías industriales, vamos a tener bueno, estas contrapropuestas o lo que algunos autores denominan las propuestas contrahegemónicas frente al mundo de la burguesía, el papel que le empieza a corresponder al trabajador, al proletario, ¿sí? Y para ello también la educación y la pedagogía va a tener algo para decir.